Uf, bueno, hola chicos, ¿cómo van? Veo que ya se unieron varios, bastantes. Bueno, hasta ahora son 9, pero bueno, ahí vamos, ¿cómo van chicos? Ya envié el link por el grupo, creo que sí. ¿Dónde está? Sí, acá está. Bueno, ya empezaron a llegar muchos más. Buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van con esa hoja de ruta? Por ahí pues he visto que muchos han dicho que está un poco larga y pues sí, sí, es verdad. Hola, buenas noches, Bradley, Mauricio y Natalia, que me han escrito ahí por el chat. Ya por acá creo que también se está conectando el profe. ¿Cómo van ustedes con ese proceso de cuarentena, chicos? Según lo que veo, por los lados de donde vi el profe, ya también empezaron a habilitar peluquerías y todo esto. Yo mismo lo ¿Ustedes hago, cómo van? bueno, mi familia lo hace realmente. Me ayuda mi madre y mi hermana. Hoy me ayudó mi hermana. Y también mi papá me ayudó un rato. Ah, ok, ok. Que ya se debe entregar la hoja Pero de ruta. igual, Dime, pero bro. igual ya han abierto algunas. Señor, Sí, sí. No, por acá que Samuel me preguntaba qué día se debe entregar la hoja de ruta el 19 de mayo. ahora sí puedo ver el chat. Hola, profe. Sí, pues ya lo activé también. Gracias por por el corte. Ok. ¿Por qué no la cogen? Chicos, ahí me oyen bien, es que no sé, hoy no me quiere funcionar el internet por cable y estoy solo con el wifi, pero no sé si me vaya a funcionar muy bien. Yo te escucho bien, Nicolás. La imagen a veces se va un poquito, pero ahí yo te escucho. Vale, profe, gracias. Igual voy a ver si logro cuadrar eso antes de que iniciemos. ¿Cuántas personas tú que más o menos conoces no son de Bogotá? De acá, déjame reviso. Samuel dice que me estoy teletransportando. Eh, que yo sepa, creo que Samuel. De resto, creo que todos son Mm, de acá a Bogotá. yo soy de Pereira, dice John Alexander. Bueno, que estén viviendo en su lugar de, bueno, que estén viviendo más bien fuera de Bogotá. Juan de Cali. Valentina Andrés Felipe Lozano dice que, que es de Cali. Valentina Vargas de Espinal, Tolima. Y están allá viviendo actualmente, ¿o no?
Los hermanos Villarreal dicen que son del llano, pero viven acá en Bogotá. Y Valentina Vargas dice que está viviendo aquí, se regresa para el Espinal. Samuel, que es de Barranquilla y vive en Barranquilla. Y regálame un segundito, yo ya regreso mientras voy y reviso qué fue lo que pasó con el cable porque no me quiere coger el internet por ahí. Dale, igual ya es hora de iniciar también. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien. Y nada, pues vamos a seguir con nuestras clases de violencia. Sabemos que ayer vimos un poco lo del Bogotazo. Preguntaba de las personas que no viven aquí en Bogotá, que de pronto no conocen el lugar. Entonces, pues les voy a mostrar un videito donde pues se muestra el lugar donde exactamente sucedieron los hechos, para ya después de esto pasar a la violencia bipartidista que se va a generar después de este hecho tan crudo y tan fuerte. ¿Listo? Entonces, voy a poner el videito. Me van contando también cómo se ve. Lo tengo ahora. ¿Listo? Entonces, este es otro videito muy corto. Bueno, no está tan corto tampoco, pero bueno, va a mostrar ahí exactamente los lugares. Las personas que vienen de pronto no sabían, entonces ahí se va a mostrar exactamente el lugar para cuando vuelvan a pasar después de esta pandemia, recuerden que pues ahí sucedió uno de los hechos más importantes de Colombia y que pues repercutió hasta nuestros días, hasta el día de hoy exactamente. ¿Listo? Ejemplares y que recoge las intimidades del voluminoso expediente judicial por la muerte de Gaitán. La verdad judicial recogida ¿Ya del se escucha muy bajito? expediente. No, profe, ahí se escucha bien. Ok, sí. Queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia. Hoy 9 de agosto de 48. La muerte violenta de Jorge Eliezer Gaitán hace 7 décadas partió la historia del país. Gaitán era un reputado Espera un jurista y el momentico, voy a ir político por mis latinoamericano audífonos. con mayor ascendencia en la época. De 1948, Viernes Cultural. El programa del fin de semana era toros en la Santa María sobre las 9 de la mañana y partidos en el Estadio del Campín. Estaba el Libertad de Costa Rica, Alianza Lima del Perú, Millonarios, Santa Fe, había teatro, había cine y una cantidad de actividades culturales, además pues, de la fuerte agenda política que implicaba el tema de la conferencia que estuviera en Bogotá. Robinson López, historiador de la Biblioteca Nacional, se atrevió a recorrer los caminos del pasado para Red Más Noticias. Con él, buscamos entre las raídas páginas de la prensa de la época. El 9 de abril a las 6 de la tarde se dio a inaugurar el Nacional en el Colón. Había una obra de teatro de la compañía de María Guerrero, Titanio se llamaba, una obra de un premio Nobel. El Gong Club había citado una reunión general y los comerciantes de entonces tenían un Restaurantes y cabarets en Bogotá. Era casi como un ambiente, por decirlo así, mundialista, un evento muy importante había en Bogotá y yo creo que se sentía en el ambiente. La capital colombiana, enredada en líos políticos de gobierno, también estaba convertida en epicentro internacional. Los liberales estaban retirando del gobierno Pérez, estaban saliendo el ministro de Educación, el ministro de Minas, estaban cambiando gobernadores también, el alcalde de Bogotá estaba renunciando también por esos días. Y en la parte internacional se estaba dando la 9ª conferencia panamericana, clave porque era la punta de lanza o se va a convertir en la punta de lanza contra el comunismo en América Latina. Incluso, la ciudad tenía entre sus visitantes al funcionario más destacado del gobierno estadounidense,
quien llegó a representar a su mandatario, Harry Truman. Estaba George Marshall, que es quien dio el cierre a la Segunda Guerra Mundial en el tema de operaciones y quien se inventa el Plan Marshall, que es la reconstrucción, el plan para reconstruir toda Europa. En medio del alboroto cargado de laureles estaba este hombre. Dicen que nacido en Cucunúa, Cundinamarca, tenía 43 años de edad, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. En tribunales, el penalista defendió al teniente del ejército Jesús Cortés Poveda, quien mató al periodista Eudoro Galarza Oz en Manizales. Argumentando la legítima defensa del honor, Gaitán logró que Cortés fuera declarado absuelto. Profe, es que los chicos me comentan que se fue el audio. Pues yo sí escucho, pero no sé por qué se les fue el audio a ellos. ¿A todos? Sí, ya 6 personas me dijeron que se les había ido el audio. Ok, les voy a volver a compartir y me dicen. Vale, profe. Entonces el juicio se extendió y vino a terminar sobre las 2 de la mañana. A pesar de que la noticia ocurrió en la madrugada, el periódico El Tiempo se la jugó por alertar a sus lectores de lo que ocurriría muy temprano. Y en la misma ¿Se arregló? Al parecer no. caja de impresión, antes de la distribución matutina, lograron incluir un insólito última hora. Por una gran defensa que hizo Gaitán básicamente, y bueno, incluyó ahí el tema de la defensa por el honor. En los años venideros, la presencia de estudiantes cubanos marcó otro hito histórico, pues Fidel Castro en sus fueros de la academia estaba de paso. Se había entrevistado con Gaitán, habían quedado de volverse a entrevistar y ya no pudieron volverse a entrevistar. El día parecía propicio para pasar a la historia. La mañana fue feliz. En un pueblo de Italia, dicen que la muerte cuando llega escoge el mejor pretexto. Ya a la 1:10, cuando apenas comenzaba la tarde, empezó de golpe la noche más oscura de Colombia. Incluso hay quienes creen que han pasado 70 años y todavía no amanece. Uno de los capítulos más desconocidos del 9 de abril es la manchete o frase que publicó un semanario conservador pidiendo que Jorge Eliezer Gaitán fuera asesinado. Que la planta da fruta y flores no por la planta misma. Ya son 7 décadas sin la voz metálica de Jorge Eliezer Gaitán. Y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene. Siete décadas sin que Bogotá enloquezca con sus viernes culturales en el antiguo Teatro Municipal. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Sobre el plano de la vida tengan un puesto en ella y no sea todo de los pequeños que los oprimen. La magia, el fervor y la esperanza de todo un pueblo fue rota un 9 de abril por las balas asesinas del enigmático Juan Roa Sierra. A sus 95 años, el historiador y periodista boyacense Miguel Roberto Forero García tiene fresca en su memoria casi centenaria lo ocurrido en 1948. En este lugar quedaba el almacén Puerta, que vendía estilógrafos y cosas de esas, lapiceros. Y en ese momento el doctor Gaitán salía aquí de esta puerta, que había una puerta, le daba entrada al edificio Nieto. Y salió el doctor Jorge Eliezer Gaitán, el doctor Plinio Mendoza Neira, los dos adelante. En el mismo sitio de los hechos, Forero revive de forma casi teatral el momento del crimen. El asesino, el homicida, estaba colocado más o menos a esta altura. Aquí había un saliente en piedra que no existe hoy día, donde el tipo se escondió, sacó el revólver y en el momento en que el doctor Gaitán
penetraba a la acera, le disparó los 2 primeros tiros y el doctor Gaitán cayó inmediatamente en este sitio. Aquí cayó el doctor Gaitán. Pero más allá del escueto recuento del episodio, hay detalles hasta ahora desconocidos del asesinato, fichas sueltas de un complejo rompecabezas. Una de ellas, investigada durante años por Forero, es esta manchette o frase reveladora, publicada el 21 de diciembre de 1947 en el Cabezote del Deber, un semanario conservador de Montería. Los gaitanistas de Santander son autores de 54 asesinatos conservadores en el curso de 60 días. Con esto se está cumpliendo la política de terror sembrada en todo el país. Pero ¿por qué no se cobra con la propia vida de Gaitán tantas vidas conservadoras que han sido eliminadas por su culpa? Es una amenaza. Hay que vengar a unos nuevos conservadores de Santander matando a Gaitán. Horacio Guzmán, líder conservador de la costa, fue el autor de la polémica pregunta que incitaba a la muerte del caudillo. Guzmán fue requerido por la justicia y contestó un interrogatorio donde el hombre caribe confesó que el 9 de abril había estado a pocas cuadras de la carrera séptima con Jiménez, sitio donde cayó muerto Gaitán. Coincidencia o no, la manchette de Guzmán fue una de las más directas amenazas de muerte contra el líder. Esta pieza, como otros detalles, están incluidos en El crimen de abril, un curioso libro del que ya no se consiguen ejemplares y que recoge las intimidades del voluminoso expediente judicial por la muerte de Gaitán. La verdad judicial recogida del expediente por el apoderado de la parte civil, doctor Rafael Garay Medellín, célebre penalista boyacense. En sus páginas se cuenta la historia de la misión de detectives de la Scotland Yard, quienes en su paso por la ciudad poco pudieron averiguar, pero que sí se llevaron un ingrato recuerdo. Al jefe de la flamante misión, los carteristas criollos le hurtaron su fina billetera repleta de libras esterlinas. ¿Cómo se vio, Nico, al final? ¿Se escuchó para todos? Dime, profe. ¿Se escuchó para todos? Me imagino que sí, porque no hubo como más. Sí, señor, me dice por ahí Javier. Listo, Sí, ese por era un acá también videíto me dicen que sí. digamos que para cerrar el tema de Gaitán, ahí se veía, digamos, el lugar exacto donde muere. Ahí las personas que vengan exactamente está al frente del edificio El Tiempo, un edificio también muy tradicional de Colombia. Hace poquito creo que lo compró la Universidad del Rosario, si no estoy mal. Y pues digamos que ahí lo que lo echa es ese matador que está ahí en ese segundo piso, que se ve horrible en ese escenario tan histórico, tan importante para Colombia. Entonces, pues las personas que no la conocían o los que no vivan en Bogotá y vayan a venir en algún momento de su vida, pues pásense por ese lugar que es muy importante para la historia. Y transitan miles y miles de personas y se dan cuenta muchas veces que ahí están las placas de Gaitán en el lugar exacto donde muere, como lo mencionan ahí. Además, este video es me pareció muy curioso porque traía unos daticos bien interesantes. Esas fotos al último me parecieron geniales porque se veía exactamente, fueron fotos de la prensa en el momento, digamos que la de los días después, obviamente, porque en ese momento estaban en el Bogotazo. Pero entonces ahí se veía todo, se veía la iglesia de San Francisco ahí al ladito, se veía la droguería que mencionaba el testigo sobre todo, y que eso es muy importante en los hechos históricos que pues pueden pasar por desapercibido por los que enseñan historia. Desafortunadamente ya en el colegio no se está tratando. Por ejemplo, a Gaitán le decían el negro, por eso muy poco lo dicen. Y cuando le dicen el negro, en ese momento se estaba configurando la idea de un Estado-nación blanco en Colombia como tal. Pues Gaitán diciéndole el negro, pues no tenía nada que ver con... Profe, qué pena, es que se había trabado el video, ya como que reaccionó un poquito y te estaba molestando el audio. Sí, ok, creo que son otra vez mis audífonos que no los he cambiado, perdona. Bueno, no sé en dónde me quedé, pero bueno, entonces ahí este video, lo que les decía, un poco como dato también curioso, le decían a Gaitán el negro,
por su tez canela. Y pues los que estaban, digamos, asociados al poder eran más o menos de tez blanca. Y tradicionalmente, sobre todo alrededor de los años 30 del siglo pasado, se estaba pensando un ejercicio de Estado-Nación con una idea racial blanca. ¿Sí? Ellos decían que nosotros, los mestizos, estábamos, yo no sé, creo que les había contado un poco esto, ¿no? Que Profe, había una degeneración. Señor, ¿se está qué pena. viendo el audio? No, el video se volvió a trabar. ¿Final? Sí, Ah, se ha ok, estado. pero entonces ya son como problemas de conectividad. Sí, 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 señor. Ok, pero ¿me escuchan o se va con todo y audio? No, el audio está bien. Bueno, lo importante es como el audio en este momento, ¿no? Pues mis expresiones a veces no son tan consecuentes con lo que hablo. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ¿listo? Entonces, eso fue lo que pasó, es un acontecimiento muy importante, lo de Fidel también es muy importante, y les decía ayer que fue uno de los momentos más importantes de la vida de Fidel, creo yo, no, pues no lo sé, eh, porque él se da cuenta que un ejercicio revolucionario no se puede hacer sin una orientación política definida y que sobre todo hayan más personas que respondan, porque es que muere Gaitán y el gaitanismo se cae completamente. También empiezan a ser perseguidos, estigmatizados, como pasa normalmente en Colombia, pero todo el movimiento político estaba asociado a Gaitán. Muere Gaitán, se desaparece todo movimiento político y eso es un error estratégico en la política, digamos que revolucionaria de masas. Sí tienen que haber varias figuras, porque si se muere la figura fundamental, pues tiene que haber otro que lo reemplace. En ese caso no hubo una figura que reemplazara a Gaitán. Y digamos que ahí, esa muerte sí fue estratégicamente importante para la élite colombiana porque apaciguó completamente los ánimos de los gaitanistas y los liberales con el ejercicio que va a pasar a continuación, que va a ser la violencia. Entonces, voy a cerrar esto aquí. Me dices cómo se ve o si no te lo envío, ¿listo? Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí no está Vale, bien. profe, sí, señor. Listo, entonces, por aquí. Listo. Entonces, vamos a ver el bipartidismo. Bueno, entonces lo que decíamos ayer, lo del sello rojo, el sello azul, ¿sí? Vamos a ver un poquito el surgimiento de estos partidos. Entonces, en la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales en Colombia. Primero fue el liberal, en el 48, y cuyo programa fue, digamos que auspiciado por José Enrique Rojas, y ahorita vamos a ver una foto de él. Y el año siguiente, año completamente después, va a ser el Partido Conservador que se va a fundar con Mariano Espina Rodríguez en el 49. Y pues digamos que van a ser unas figuras antagónicas bastante interesantes. Dice, la sociedad está, bueno, a grandes rasgos la sociedad en Colombia es decimoníaca, es decir, decimoníaca es del siglo XIX. Se dividía en dos grupos que diferían de dos cosas. Unos abogaban por una tradición política con la que se veía, y ese grupo estaban los esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango, clero para quienes la situación era ideal y debían ser mantenida a toda costa. Parafraseando a Tirado Mejía, que Profe, es un historiador. Señor. qué pena, sí se ve borroso. Entonces te lo voy a enviar rápidamente. Dale. Profe, mientras tanto, una pregunta que quería Dime, hacer ayer y se me olvidó. Hoy en día, ¿es posible que ocurra un acontecimiento así? ¿un Bogotazo? Sí, 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 señor. Mm,
Yo creería, es posible. Lo que pasa es que necesita haber mucha indignación de las personas, de mucha indignación. Espérame. Y digamos que en las marchas de noviembre del 21N, exactamente el 21N, hubo una revuelta en Bogotá increíble, tremenda, sobre todo en el centro de Bogotá, fuego, así, muchos locales destruidos, porque bueno, ya ahorita todos esos son locales. Encontré, ya te sigo respondiendo. No puedo hacer dos cosas a la vez, que se me complica. Listo, ahí va. Y digamos que hubo mucho fuego, bastante fuego. Si no estoy mal, como la revuelta duró alrededor de como desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Fue una vaina, no, enteras hasta las 12, no, más o menos como hasta las 10. Y pues obviamente no es igual, no fue igual al Bogotazo, porque en el Bogotazo hubo, digamos que unas figuras militares que se voltearon al pueblo, se tomaron las armas, le dieron armas al pueblo, el pueblo también se tomó un tanque en el Bogotazo, y pues estaba paseándose yo no sé si era el único tanque de guerra que había en ese momento aquí en Colombia, pero digamos que tenían un tanque militar que se lo había apoderado pues la gente indignada. Entonces, para que pase eso, toca mucha gente indignada, mucha gente indignada, y a la vez muchos muertos también. Porque las armas que tenían ellos a las armas que tienen ahorita, pues hay una gran diferencia bastante fuerte. Entonces, ¿es posible? Sí, es muy posible. Y la gente cansada, siempre ocurre la violencia siempre es la respuesta a algo, ¿sí? Digamos que la violencia no se genera por sí sola, sino es la respuesta a algo. Ejemplo, los barrios populares hay mucha violencia, es por la respuesta a la pobreza y a la falta de oportunidades, no es porque ellos quieran ser violentos de por sí. Siempre pasa, entonces, pues de pronto, quién sabe, y si lo vivimos debe ser algo fantástico porque ya no sería igual a un Bogotazo de simplemente la revuelta, sino que ya tendría, digamos, unos componentes políticos mucho más elevados y sería prácticamente como una toma del poder por la clase popular. ¿Listo? Ok, profe. Entonces ahí, yo no sé por qué, y ahorita me fijé precisamente si había chuleado las dos opciones de compartir pantalla como mayor resolución y sonido. Y bien, perfecto, ya te veo. Listo, profe. Ok, dale la siguiente. La siguiente, porfis. Listo, entonces estábamos en esta diapositiva, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo esto es muy importante porque mire lo que abogaban los conservadores, ¿no? Los esclavistas, burócratas, esto es un partido conservador. Terratenientes, militares de alto rango, el clero, es decir, la iglesia, a quienes la situación era ideal y debía ser mantenida a toda costa. Ese es el fundamento ideológico del Partido Conservador para la creación de su partido. No es un ejercicio del centralismo y el federalismo como administración política y económica del Estado, ¿sí? Que es lo que creo que veníamos mencionando, o creo que en la clase informal que alguna vez tuvimos, si no estoy mal. Porque lo que dicen los profesores normalmente es que no, el conservadurismo es la herencia del centralismo del siglo XIX y el liberalismo es la herencia del federalismo del siglo XIX, y eso es falso. Pueden tener algunos elementos, pueden tener algunas conexiones, pero dentro del ejercicio ideológico son completamente diferentes. Porque si eso fuera así, por ejemplo, si los conservadores vinieran de la idea centralista de Bolívar, ellos serían bolivarianos. Y si fueran bolivarianos, tendrían que ser revolucionarios como lo son en Venezuela, por ejemplo. Partiendo de ahí. No tiene nada que ver uno con el otro. ¿Me regalan la otra diapositiva? Profe,
Perdón. También decía Valentina, yo creo que en los barrios bajos simplemente no tienen más opción más que pelear por vivir, más no es la respuesta. Perdón. Y Valentina Señor, también. ¿repites, por favor? Claro que sí. Yo creo que en los barrios bajos simplemente no tienen más opción más que pelear por vivir, más no es la respuesta. Y Ujú. Valentina también nos dice, bueno, pregunta, ¿quién era Álvaro Tirado Mejía? Un historiador. Un historiador colombiano, Álvaro Tirado Mejía es un historiador colombiano. Y referente a lo de los barrios, sí, pues no debe ser la respuesta, pero es lo único que se puede utilizar cuando eh, pues las condiciones materiales de existencia no dan para más. Es el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus escenarios. Y no es simplemente que se vuelvan ladrones o cualquier otro tipo de cosas, sino que pues también se ven en los campesinos que toman las armas, etcétera, etcétera. Siempre la violencia ha sido la respuesta a unas condiciones materiales de existencia de Colombia. Por eso es que somos un país muy violento, muy violento. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, bueno, estar con extranjeros bastante tiempo en algunos escenarios y créanme que ellos siempre van a decir, pero ustedes son muy violentos. Y sí, digamos, uno va, no sé, tal vez a una fiesta o algo por el estilo y la pelea de la fiesta, o siempre el todo se trata de solucionar a los golpes porque no tenemos un poder de argumentar las cosas, sino que pues entramos directamente a la pelea para solucionar las cosas. Somos una sociedad muy violenta a diferencia de otras sociedades latinoamericanas que son más pasivas. Sí, ¿Listo? profe, y de hecho también como que en películas que tratan de retratar un poco lo que es la sociedad y la familia colombiana, por decirlo así, siempre muestran que como que en las fiestas familiares pues termina en pelea por cuestiones de trago y cosas así. Sí, ¿no? El día de la Madre, que es el día más trágico de Colombia, uno dice, pero ¿cómo es el día más trágico de Colombia, no? ¿Mm? Bueno, pero así somos los colombianos, esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, el origen del liberalismo. Va a partir del 46, apareció en Bogotá, una asociación de clase de los artesanos, no son los terratenientes, miren que acá ya hay una diferencia, son los artesanos en cuyas instalaciones se dedicaba a dictar clases nocturnas para enseñar a leer, escribir, para aprender aritmética y dibujo lineal. ¿Sí? Entonces era la clase un poco más educada. ¿Mm? Y bueno, esta sociedad de artesanos comenzó a ser muy popular y comenzaron a frecuentarla personas que deseaban hacer notorias sus opiniones liberales. Poco a poco se acabó con el principio educativo de esta sociedad y comenzó a ser un punto de encuentro para hablar de política. Y dejaron de asistir las personas que usaban ruana y que eran quienes en un principio recibieron clases de alfabetismo. ¿Sí? Es decir, el origen mismo se centra en la educación del liberalismo, pero como se empezó a hablar de política, los pocos que entendían de política empezaron a entrar, que no eran los de Ruana, eran los cachacos, ¿sí? Y los cachacos, lo que significa cachaco es chaqueta. Yo me acuerdo. Señor, Eh, camisa, chaqueta y corbata. sí, señor, exactamente. Y el cachaco era para diferenciarse del de la ruana. Entonces era la clase gomela, por decirlo de alguna manera, que no podía vestirse con una ruana, por ejemplo. Entonces tenían que estar siempre de paño, bien vestidos, tratando de diferenciar de una clase mucho más pobre. ¿Mm? Y esas personas fueron las que empezaron a coadaptar ese origen del liberalismo como un ente de alfabetización para los campesinos, porque ya los campesinos no se sentían a gusto con ellos. Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre rolo y campesino? Rolo y Perdón, campesino. entre rolo y cachaco. Lo que pasa es que encontrar un cachaco, un cachaco, bueno, el cachaco se evidenciaba por la ropa, ¿no? Fue una denominación que se les dio a ellos. Eran bogotanos de cepa, ¿sí? O sea, madre y padre bogotano. Ujú. Y tal vez descendencia bogotana. Ahorita encontrar eso en Bogotá es muy difícil, muy, 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 muy difícil, son contaditos. Son muy contaditos. Por ejemplo, ¿tus papás son de Bogotá, Sí, señor. Nicolás? ¿Y tus abuelos son de Bogotá?
Sí, no. No, ellos deben ser producto de la violencia bipartidista. Es decir, eran del campo y tuvieron que emigrar a Bogotá. Pregúntales si puedes. Pues ya no puedo, pero sí sé que por lo menos mi abuelo paterno venía era de Ecuador Ah, ok. y de los demás sí no recuerdo de dónde venían. ¿Mm? No, porque realmente el cachaco cachaco es una descendencia bogotana de cepa. ¿Mm? Y aquí es muy complicado encontrar. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿sí? Bien, cambiamos de presentación, por favor. Ah, mucho. Ya. Ok, listo. Ahorita yo. Orígenes del conservador, ¿cierto? Se fundó en el 89, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Se trataba de una sociedad fundada por los jesuitas, los clérigos, y se reunían con pretextos religiosos. Siempre el conservadurismo siempre se ha asociado con la iglesia. Por eso es que en la Constitución de Río Negro del 86, la iglesia estaba por encima mismo del Estado. Desde su inicio fue posible sentir la poca simpatía que sentía por el gobierno y por los liberales, y se convirtió en una asociación conservadora que luego se llamó la Sociedad Católica. Estas asociaciones se convirtieron en los centros de reunión para personas con pensamientos políticos y fines, y cada uno en cada sede formó su partido político con sus respectivos simpatizantes, ¿sí? Todos estaban pegados al ejercicio mismo de la moral católica, que es un fundamento del Partido Conservador, ¿sí? Hay algunos, aún en el siglo XXI, hay algunos dirigentes del Partido Conservador que dicen que hay que volver a la moral católica tradicional fuerte, muy fuerte, y pues ahí se ve efectivamente su origen. ¿Listo? Entonces cambiemos. Veo la cámara encendida de Daniel Albino Guerra. Y no se ve bien. Pues a mí me gusta que se vean las personas. Listo. Él es Mariano Espina Rodríguez, ¿sí? Bueno, los conservadores liderados por Mariano Espina Pérez preferían continuar con el Estado colonial, que se había alargado porque las transformaciones podían interferir con sus intereses económicos. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, afectaba los intereses económicos de los esclavistas porque el esclavismo no se acaba con la independencia, sigue el esclavismo, porque perderían el dinero los esclavos que les había costado y se verían obligados a contratar jornaleros, además convertir en términos jurídicos iguales a todos los hombres, les derrumbaban su poder judicial. ¿Sí? Entonces esta gente es la tradición clásica, herencia colonialista, esclavista, en su fundamento conservador. Recuerde que fueron la Iglesia Católica la que transformó este continente desde la colonia, y el conservador es la herencia fundamental de esos ejercicios históricos. Entonces, ¿me regalas la otra, Nicolás, por favor? Y el Partido Liberal, mucho. Sí, profesor. Perdón. Sí, Ay. no te preocupes. Igual es que acá se demora un poquito en llegar. Ah, vale. ¿Listo? Bueno, entonces la situación de los liberales era muy diferente. Para ellos el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos. Es decir, los liberales en su momento eran los que querían transformar la sociedad colombiana por unas ideas muy liberales que estaban rondando por el mundo en ese momento. En las ideas liberales en Colombia de Gerardo Molina se enumeraban las reformas que los liberales proponían en la segunda mitad del siglo XIX. Abolición de la esclavitud, libertad absoluta de la imprenta y de la palabra, porque los conservadores tenían monopolizado la imprenta. Es decir, el que monopolizaba la imprenta monopolizaba los medios de comunicación escritos. Y el que maneja los medios de comunicación tiene una ganancia ideológica ganada ante la sociedad. ¿Por qué? Porque los que leen el periódico pues solo van a leer las ideas conservadoras. Exactamente.
libertad religiosa, aunque estos, libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, inclusive el de las armas y municiones, desafuero eclesiástico, sufragio universal, es decir, el voto, directo y secreto, y abolición de la pena de muerte. Esto es muy revolucionario para su momento, ¿sí? Porque eran realmente las ideas liberales, liberales del mundo liberal europeo, ¿sí? Eran unas posturas, eran unas propuestas bastante desafiantes para un Estado que tenía una herencia colonial bastante fuerte. Entonces, pues ya ven cómo se distancia el Partido Liberal del Partido Conservador en unas posturas muy fuertes. Claro, el Partido Liberal va a ir cambiando un poquito sus posturas políticas, pero ya lo vamos a ver. ¿Listo? Dale la siguiente, por favor, Nicolás. ¿Qué pasó? Mucho. Sí, ya. ¿Sí? Tanto los liberales como los conservadores contaban con actos de diferentes clases sociales, ¿sí? Porque en este caso los liberales eran también una clase medianamente estudiada, ¿sí? Y los conservadores de herencia colonial. Pues no todos los conservadores eran esclavistas, partiendo de ahí. Burócratas y terratenientes, así como entre los liberales también se contaba con personas que venían en el manejo político del pueblo una gran posibilidad de obtener beneficios económicos, ¿sí? Ahí ya se empieza a distorsionar un poco. Digamos que en el nacimiento mismo, para dónde me voy, es para mirar qué intereses me sirven más, en qué partido mis intereses juegan más. Y ahí se empiezan a configurar estos partidos. Porque si en este momento el Partido Liberal tuviera esa postura, sería un partido de oposición, por ejemplo. Pero pues sabemos que es un partido aliado al gobierno. A pesar de existir dos partidos políticos, el pueblo pertenecía uno o a otro más por simpatía o por antipatía que por un acto genuino de adhesión ideológica o uno u otro o un discurso. Las personas eran conservadoras o liberales por herencia también. Entonces mi papá fue conservador, yo soy conservador. Si mi papá fue liberal, yo soy liberal. En Colombia pertenecía a un partido por siempre. Fue una cuestión más de tradición familiar que la reflexión individual, lo que hizo que, en nombre de la defensa de dicho partido, el fanatismo imperase por encima del racionamiento, sosegado, convirtiendo a las causas políticas en génesis y motivos fundamentales en la violencia de Colombia durante el siglo XX, que es este escenario en el que vamos a entrar, en la violencia, ¿sí? Porque es que son unas posturas arraigadas que no tienen ningún ejercicio racional político de mirar cuáles son las propuestas del Partido Liberal y Partido Conservador. Como lo dice ahí, es una tradición familiar. Y en Colombia habían tradiciones, pueblos de tradición liberal, pueblos de tradición conservadora, que tenían disputas territoriales muy fuertes, pero solo es por tradición, ¿sí? No había ningún escenario más allá de un ejercicio de razón política por pertenecer al liberal o al conservador. Entonces, desde ahí se empieza a generar estas disputas. ¿Listo? Profe, Señor. María Fernanda tiene una pregunta. ¿Por qué los godos sí incluyen a la Iglesia Católica en sus decisiones y los liberales no? Porque los liberales son medianamente estudiados, ¿sí? Y aunque digamos que no son ateos completamente, ¿sí? No son ateos, ellos sí evidenciaban que la labor del Estado tenía que estar por encima que la de la Iglesia. Y la Iglesia en este caso, pues era la que me manejaba la educación, y eso es súper importante porque lo había mencionado anteriormente, y es que los conservadores manejaban los medios de comunicación, la imprenta, y manejaban la educación. Y el que maneja estos dos escenarios, pues ideológicamente empieza a imperar y hace una hegemonía, digamos como un control social mucho más fuerte ante la sociedad. Y los liberales, por un lado, decían no, o sea, la educación tiene que ser un poco más flexible, tiene que ser más laica, decían ellos, aunque eran también de carácter religioso, pero decía que no tenía que estar al servicio del Partido Conservador prácticamente. Y por ahí, no sé si respondí la pregunta.
Listo, entonces cambiamos la diapositiva. Es un video. Sí, dale. ¿Me metí en video? Sí. Ah, bueno, Tacho, ¿cómo así? Espérame, yo miro mi presentación. Vale, sí, profe, porque me canceló la... Ah, no, mentiras, profe. Creo que No, ahí ya sí, sí. termina. Ahí ya acaba, sí, ahí ya acaba. ¿Sí? Digamos, este va a ser, bueno, veo a Carmen por ahí, qué bien, me gusta que se aparezcan en cámara, porque los conozco más o menos, sé con quién hablo, y eso me parece muy interesante. Entonces, digamos que este va a ser el origen de estos partidos que van a entrar en unas disputas y en unas discusiones políticas bastante fuertes desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, prácticamente 100 años en disputas, que van a generar varias guerras civiles internas por conservadores y liberales, y dependiendo quién tenía el poder, si eran los liberales, los conservadores arremetían contra el partido político opositor. Y pues se empiezan a generar varias guerras, varias muertes y también un odio muy fuerte, muy aguerrido hacia el partido contrario. De prácticamente decir que mi hija no se puede casar si mi hija es de familiar conservadora, no se puede casar con un liberal por nada del mundo. ¿Sí? Traiciones muy fuertes que amarraron a la política colombiana de esa manera y que se generan compadrazgos a partir de la política. Es decir, yo busco a mi compadre, que mi compadre es conservador, apadrino a mi hijo para que sea conservador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí se va a manejar una tendencia muy fuerte a pegarse al liberal o al conservador en este tanto, que es un mundo bipartidista. Este mundo bipartidista se va a acabar exactamente en las elecciones presidenciales del 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder. Vamos a venir de una tradición, porque solo era conservador, liberal, y eso se va a acabar exactamente, no, mentiras, exactamente, digamos que como partidos reconocidos, hasta el 85, allá empiezan a haber una proliferación de unos nuevos partidos que va a ser la UP, por ejemplo, pero estos partidos van a estar más hacia el ejercicio más social, más popular, pero digamos que los que van a llevar la batuta hasta el final, entre disputas entre liberales y conservadores, va a ser hasta el 2002, exactamente, cuando gana Álvaro Uribe Vélez, y él va a ganar con el partido de la U, de la Unidad Nacional, el Partido de la Unidad Nacional, y eso tiene unas implicaciones grandísimas históricamente hablando, porque la configuración de esos partidos, porque en el 2002 va a haber una configuración, va a haber una proliferación de partidos por toda Colombia, ¿sí? Y partidos de las clases élites regionales. Por ejemplo, Cambio Radical en el norte de Colombia, en lo que es en la costa caribe colombiana, se va a formar ese partido muy tradicional de la clase élite de Barranquilla, pues que van a haber unas castas muy importantes ahí que van a ser los Char, por ejemplo, y se van a empezar a configurar por varios lados, unos partidos de carácter regional, de las élites regionales, y van a entrar a confluir a ese partido único que se va a llamar la Unidad Nacional de Álvaro Uribe Vélez. Y eso tiene un componente militar muy grande también, precisamente por el desarrollo mismo del paramilitarismo, que vamos a ver más adelante, y todo ese ejercicio que se llamó en Colombia la parapolítica. Entonces, ese va a ser como el escenario. No sé si hayan preguntas. En mi chat, solo María Fernanda dice que recuerda que antes daban clase de religión, pero que ahora no. Sí, y a mí me parece que deberían seguir dando clases de religión, por ejemplo.
me parece que es una clase fundamental importantísima, pero no como nosotros la teníamos, que era pues todo en la experiencia y la religión católica, sino pues entender otras religiones del mundo es importante porque también es un ejercicio del pensamiento y de la evolución humana, entenderse desde la religión, que nosotros hablábamos la vez pasada, me parece. No, eso fue con el otro curso. Y es importante, pero no simplemente tener la clase con su libro tradicional que era la Biblia, como nos tocó a muchos, y saber solo de ella, ignorando otras religiones que posiblemente son también muy acertadas, o tal vez no, pero tener los argumentos suficientes para decir uno a la otra. No sé. Pues acá no tengo más preguntas, profe. Sí, es que ya se nos está acabando el tiempo porque, bueno, la idea es ver un videíto, pero no va a alcanzar porque hay que contextualizarlo, no va a alcanzar el tiempo, así que pues voy a ir resumiendo un poco la clase de hoy para ir acabando. Señor. No, ok, que sí, señor. Ok. Con las clases anteriores, ¿no? Entonces, estos partidos políticos se van a empezar a configurar, repito, se van a empezar a configurar de esa manera muy tradicional, muy de intención de clase, muy por la disputa del poder, que van a llevar a esas tensiones muy fuertes y que un episodio fundamental en esas tensiones va a ser el Bogotazo, en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Porque si ustedes miran, digamos que analizándolo con lo que hemos visto, si el Partido Liberal hubiese mantenido ese momento, o digamos que esas configuraciones ideológicas desde un inicio, Gaitán no se hubiera ido en contra de los liberales tradicionales y de la oligarquía liberal colombiana, porque serían más o menos una especie de reivindicaciones liberales, las de Gaitán con las iniciales del liberalismo. Y que también se va a configurar un poquito, no tanto con Galán, ¿sí? Que Galán también va a tratar de recoger algunos elementos tradicionales del liberalismo, no tanto como Gaitán, pero que digamos que se van transformando con el Partido Liberal, ¿sí? Porque el Partido Liberal en sí también querían mantener pues una hegemonía del Estado para beneficiar a su partido político. Señor. Profe, tenemos... Ok, regalamos un segundito que aquí empezó a compartir pantalla. Listo. ¿Está muy interesado en la clase? Preguntaba, bueno, comentaba Mauricio, en mi anterior colegio virtual la clase de religión era muy chévere, pues era acerca de todas las religiones existentes. Juan Esteban pregunta... ¿Qué para, profe? No, que ese es el deber ser de la clase de religión, Mauricio. Ahora sí, Juan Esteban pregunta, ¿qué partido político en Colombia es el que más mezcla creencias conservadoras y creencias liberales? Es que el liberalismo en Colombia no existe. Para mí el liberalismo en Colombia no existe. Está nominalmente, existe como partido ahí la letrica, la sede está, si no estoy mal, más o menos como en la 52, 53 más o menos, 52. Ahí está la sede del Partido Liberal con Caracas, pero sus posturas no son liberales. O sea, no son unos liberales tradicionales, no lo son. Y del resto, todos los partidos, menos, digamos, que Colombia Humana, el Centro Democrático, algunos personajes del Partido Verde, pues están ajenos al conservadurismo, pero el resto, todos los partidos son conservadores. Todos. El Centro Democrático, el Cambio Radical es súper conservador, pues el mismo Partido Conservador, los liberales son conservadores, entonces ahorita no hay una distinción real entre el conservadurismo y el liberalismo. Es más, son partidos medianamente pequeños que se dejaron comer por partidos como el Centro Democrático, que digamos que son mayoría, partidos como el Partido Verde, que son mayoría, por ejemplo, ya son partidos muy pequeños y que ya la gente no les cree, por ejemplo. Listo, profe. Y finalmente, Sofía pregunta si en la hoja de ruta en el punto 4 hay que hacer una reseña de cada uno de los videos
o una reseña por todos los videos. En teoría es un parrafito por cada videito. Entonces es una cuartilla. Eso es más un parrafito, yo creo que de 7 líneas por video. Profe, qué pena, una pregunta. ¿La cuartilla es una página o un párrafo? No, una cuartilla es una página. Ah, ok, porque es que, perdón, dice que hacer la reseña en una cuartilla, entonces creo que por eso va la pregunta. Si una página por video o en una página todos los No, videos. todos los videos en una cuartilla. Ah, ok, profe. Listo, chicos, entonces pues ya con esto creo que damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo ahorita pues ya paso los datos a la listica que manejamos. Recuerden, nos vemos mañana nuevamente a las 6 y profe, nuevamente muchísimas gracias por la clase. Bueno, no, ustedes, compañeritos, ya esto ya se va a volver más interesante desde mañana porque ya vamos a entrar a la guerra misma y confrontación entre las guerrillas y el Estado colombiano. ¿Listo? Entonces esta era la introducción para que fuéramos entendiendo un poco el asunto. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana, ¿cierto? ¿Hoy es Sí, jueves? señor. Sí, señor. Listo. Listo, entonces feliz noche para todos.